nombre del licenciado Francisco Campuzano y su servidora, agradecemos la oportunidad que nos brindan para poder compartir con ustedes esta oportunidad de platicar, más que entrar a temas muy técnicos. Vaya, yo me encuentro con personas bastante experimentadas y conocedoras de la materia, pero propiamente esta plática es para tener una actualización sobre todo los cambios que ha habido en cuanto a criterios por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y pues actualización conforme a algunos otros lineamientos que ha emitido la autoridad reguladora. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría poderles comentar de estos temas. Digo, realmente es una plática que quiero que sea muy fluida. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto, y mal no tengo entendido, será al final, y por favor, pues tengan la confianza y libertad de hacérmela saber, ¿no? Me gustaría platicar de los sistemas auxiliares a la radiodifusión, que vaya, pues es un tema que últimamente ha generado bastantes comentarios al interior de la industria. Los acuerdos que se han publicado del año 2019 a finales de 2019 a principios del 2020, los criterios que han implementado recientemente el instituto, el cumplimiento de obligaciones, algunos temas para verificación de visitas de verificación y pues la participación en consultas públicas. Perdonen si me voy muy rápido, pero la información es muy amplia y como bien referían, pues el tiempo a veces es muy limitado, entonces me voy un poquito rápido. Con relación a los sistemas auxiliares a la radiodifusión, en el año 2015 se expidió un acuerdo en el que se establecía la canalización de las frecuencias a utilizar para sistemas de enlace estudio-planta o control remoto. Aquí este acuerdo hace una división y una clara separación de cuáles son las frecuencias que se identifican para utilizarse en estaciones de AM, cuáles se pueden compartir en AM y FM y cuáles se pueden utilizar exclusivamente para FM o exclusivamente para televisión. Un punto a resaltar de este acuerdo es que hay una restricción, porque anteriormente las estaciones de radio tenían 2, 3, inclusive hasta 4 sistemas de enlace y que podían ser ya sea enlace estudio-planta, sobre todo controles remoto, y este acuerdo hace una restricción donde señala que nada más cada estación de radio podrá tener derecho a una frecuencia, indistintamente si es control remoto o estudio-planta, salvo, y aquí creo que eso es algo bueno, salvo que se justifique técnicamente la necesidad de contar con 2 frecuencias. Solamente con eso, un buen sustento técnico, eso pudiera dar la oportunidad de contar con 2 frecuencias. Mientras tanto, sí es muy complicado que el instituto pueda autorizar la utilización de 2 frecuencias. Ese acuerdo estableció o emitió un formato para poder solicitar estas frecuencias o modificar las que ya se tenían y pues establece el pago de derechos para su solicitud. Ahora, este acuerdo se va a modificar en septiembre del año pasado con un nuevo acuerdo en donde, si bien es cierto que respeta toda la canalización que se estableció, toda la identificación de frecuencias que se tienen para AM, FM y televisión, este acuerdo consideramos que es un poco más estricto porque también emite un formato para la solicitud de las frecuencias o en su caso la modificación de las mismas. Aquí les pongo el nombre del formato. Si ustedes no tienen acceso a él, con todo gusto se los puedo compartir posteriormente. La novedad de estos formatos es que se debe volver a acreditar la personalidad del representante legal o de la persona que está firmando. Consideramos que va mucho más allá porque esta información pues ya obraba en los expedientes del instituto, pero lo vuelven a pedir o en su caso hacer la referencia y exhibir una copia siempre del nombramiento del representante legal. Aquí es importante señalar que quien lo va a firmar esté debidamente acreditado ante el instituto. Si no es así, entonces habría que hacer un paso previo para registrar al representante o acompañar la copia certificada del poder y ya poder presentar la solicitud. Pero sí es importante que se tome en consideración este punto. También el propio formato nos establece que debemos de exhibir el visto bueno o la opinión favorable de la FAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil, lo que antes era la DGAC,
pero aquí hay una laguna que nosotros detectamos porque no especifica si se requiere para todos los casos, es decir, en un control remoto, pues obviamente se requeriría la opinión favorable respecto de la ubicación de la planta transmisora. No, así no se podría poder para la unidad móvil donde esté recibiendo la señal, ¿no? O emitiendo la señal. En el caso de enlaces estudio-planta, ahí resulta más confuso aún, porque no precisa si se va a requerir nada más de la ubicación de la planta transmisora, que en teoría todas las estaciones deben de tener esa autorización, y si también se va a necesitar esa opinión favorable respecto de los estudios. Entonces, ahí hemos estado investigando y probablemente un criterio que se pueda definir es que si no han cambiado la ubicación de los estudios que se tiene registrada ante el instituto, probablemente no sea necesario exhibir esta opinión favorable, simplemente señalar que pues en qué oficio se tiene reconocida la ubicación de los estudios y también en qué oficio se tiene reconocida la ubicación de la planta transmisora para no tener que volver a solicitar la opinión favorable de aviación civil. ¿Por qué? Lamentablemente los cambios administrativos al interior de esa dirección pues han retrasado bastante los tiempos de respuesta. Entonces pues vaya, están tardando más o menos entre requerimientos y la atención de las solicitudes, pueden tardar entre 7 meses y un año. Entonces, si podemos pues, ahorrarnos ese tiempo, creo que sería muy, muy bueno, pero sí recomendamos siempre que previa a las solicitudes de estos sistemas de enlace o de estas frecuencias auxiliares, pues se verifique que se tenga con toda la documentación, toda la información, es decir, representante legal, es decir, la opinión favorable de la FAC. Y en el caso de que ustedes quieran modificar la frecuencia que ya tienen autorizada, bueno, entonces tendrían que exhibir el oficio donde les autorizan el uso de esa frecuencia para que ellos tengan el antecedente de que esa frecuencia ya está previamente registrada y previamente autorizada, ¿no? Otra novedad de este acuerdo es que nos piden exhibir, anteriormente se podían presentar este previo requerimiento, ¿no? Una vez que ya estuviera autorizada la frecuencia. Ahorita no, ahorita es junto con la solicitud, nos están pidiendo exhibir la hoja de especificaciones técnicas del fabricante, del equipo, de la línea de transmisión y de la antena. Entonces, también es importante que la tengan porque, bueno, la van a necesitar. Y este trámite ya se va a poder hacer, no todavía, por el momento está en una versión física, como siempre se ha hecho, se presenta la solicitud ante la Fiscalía de Partes de manera física junto con el formato, pero se prevé que más adelante este tipo de solicitudes se puedan hacer vía electrónica a través de la ventanilla que ellos han implementado. Nosotros hemos detectado que muchas estaciones con el cambio de AM a FM siguieron utilizando la frecuencia de AM que ya tenían autorizada desde hace muchísimos años y ahora la utilizan para FM. Y de acuerdo a la canalización que se publicó, pues ya no está justamente dentro de lo que le corresponde. Entonces, lo que nosotros les sugerimos y los invitamos es que hagan una revisión justamente para que tengan pues todos los elementos en regla y en caso de un requerimiento o una visita de verificación por parte del instituto, pues ustedes se encuentren en orden, ¿no? Para, uno, les sugerimos identificar la frecuencia que están utilizando, o sea, materialmente cuál están utilizando. Dos, que identificar documentalmente, o sea, que cuenten con el oficio que haya emitido la SCT, el Centro SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones o el IFT en su caso, que ese oficio corresponda a la frecuencia que ustedes están utilizando. Si es así, creo que vamos muy bien. Si no es así, entonces ahorita les voy a comentar qué tendrían que hacer. De ahí que ya tengan la frecuencia identificada, habría que hacer el match con la canalización que está publicada, con la tabla de canalización que está publicada en el acuerdo de 2015, para ver si en efecto la frecuencia que yo tengo corresponde a AM, a FM y si estoy debidamente asignada, ¿no? Y se encuentra en canal y en rango.
En caso de que se requieran modificar las características técnicas del circuito o que se haya hecho algún cambio de ubicación de los estudios hace mucho tiempo y que no se haya cambiado el sistema de enlace de manera no física, sino de manera legal o jurídica, entonces aquí también tendrían que hacer la solicitud correspondiente para que estén pues a la par tanto lo material o lo físico, lo real, con lo documental y legal, ¿no? En caso de que la frecuencia que ustedes están utilizando no esté dentro de la canalización que establece el instituto, entonces tendrían que solicitar una nueva frecuencia. Nosotros les sugerimos que se pida una modificación de frecuencia. El instituto los maneja indistintamente. Si es la modificación del circuito, a veces lo puede considerar, bueno, no tanto la modificación del circuito, sino la modificación de la frecuencia lo considera como una nueva solicitud. Entonces, ahí sí les pido que tengan cuidado porque, vaya, esto genera pago de derechos, hay que señalar todas las características que les mencionaba en la tabla anterior, establecer la frecuencia, que la frecuencia esté en canal, el ancho de banda que corresponda también a lo que señala el propio acuerdo, que ustedes tengan con todos los elementos o las características técnicas del fabricante tanto de la línea de transmisión como de los equipos y el pago de derechos. Ahora, si ustedes van a dejar de usar una frecuencia de enlace, bueno, a renunciar a esa frecuencia porque ya no la utilizan, porque ya no se encuentra en canal o por alguna otra circunstancia, es importante que ustedes verifiquen que se encuentren al corriente en el pago de los derechos durante los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el instituto hace una revisión de que se encuentren al corriente en el cumplimiento de esa obligación. Si ustedes no llegasen a estar al corriente en el pago de esos derechos, les sugerimos que lo hagan. Obviamente se tendrían que pagar las actualizaciones y recargos correspondientes, pero vaya, no se pagan y hasta ahí no hay ningún problema. En algunas ocasiones el instituto sí emite algún documento, algún oficio donde toma nota de la devolución o renuncia de la frecuencia y ya con eso es el documento idóneo. Pero en otras veces no emite ningún documento. Entonces, digo, no hay ningún problema porque ustedes ya presentaron la manifestación de renuncia y se encuentran al corriente en el pago de los derechos por los últimos 5 años, que es lo máximo, el máximo periodo de tiempo que les pueden solicitar o que les pueden requerir. Más allá, pues ya estarían excediéndose en las facultades, pero sí son los últimos 5 años. Hablando de acuerdos, entre finales, bueno, desde septiembre, casi hace un año, hasta febrero de este año, el instituto ha emitido diversos acuerdos que aquí los enlisto. No me voy a detener en todos, los voy a explicar como muy rápidamente, pero sí es importante que en los casos que atiende a cuestiones como muy técnicas, sí lo puedan revisar a detalle porque pues son criterios nuevos, obligaciones nuevas, regulaciones nuevas que están atendiendo directamente a las estaciones de radio. Bueno, es propiamente telecomunicaciones y radiodifusión en algunos casos y en otros pues nada más aplica radiodifusión. El acuerdo del 20 de septiembre de 2019, que es el que ya les platicaba, que atiende propiamente a modificaciones técnicas y enlaces. En este acuerdo se establecen formatos específicos y de carácter obligatorio para poder solicitar desde la propuesta técnica inicial, cuando se autoriza una nueva concesión. Anteriormente la propuesta técnica inicial iba acompañada del plano de ubicación, las áreas de servicio, el visto bueno de aeronáutica y hasta ahí. Y una vez que ya se autorizara, ya se podían presentar las otras partes técnicas, como las pruebas de comportamiento, las características técnicas de la estación, el formato legal del legal uso del equipo transmisor y del predio donde se instala la planta transmisora. Ahora no es así, ahora cambia la modalidad, ahora se presenta la solicitud de esa propuesta, la solicitud de autorización de esa propuesta a través de este formato. Ahí el formato es muy extenso, pero porque intervienen varios rubros, ¿no? O varios momentos. En este caso, pues estaríamos hablando de la propuesta técnica inicial, que ya no acompaña propiamente
las partes técnicas se pueden anexar, no está prohibido, pero toda la información que se desprende de la elaboración de esas partes técnicas se asienta directamente en el formato. Entonces, pudiese redundar la información, pero pues no, tampoco está prohibido que se anexe el plano de ubicación como tal o las áreas de servicio, pero sí hay que ser como muy claros y revisar con mucho detalle el formato para ver en qué parte lo vamos a requisitar. También en el caso de alguna modificación técnica como cambio de ubicación de la planta transmisora, ahí sí también necesitamos acudir a este formato. En el caso de instalación de plantas emergentes, aquí un criterio que ya no es tan novedoso porque ya tiene más o menos como 5 años, pero anteriormente en la instalación de equipos emergentes, nada más se daba el aviso, se manifestaba abiertamente mediante un escrito diciendo, oye, voy a instalar y a utilizar un equipo emergente con estas características, y hasta ahí era más que suficiente. Sin embargo, ahora el criterio es de que el equipo emergente como tal, como está la posibilidad de que se instale en una ubicación distinta a la planta transmisora, el instituto está considerando que se debe de considerar como una planta emergente. ¿Por qué? Porque va a tener una antena para poder recibir la señal. Entonces, ese hecho ya para ellos indica que es una planta transmisora emergente. Entonces, bajo ese supuesto, tendríamos que acudir a este formato, al igual que la instalación o modificación del equipo transmisor auxiliar, también tendríamos que acudir a este formato, y para equipos complementarios también vamos a utilizar este formato. Ahora, este acuerdo establece, también modifica una parte de la disposición técnica para AM, donde señala la obligatoriedad de utilizar para las estaciones de AM una antena vertical en caso de que se requiera instalar alguna antena distinta a la vertical, pues entonces tendríamos que acudir a este formato para poder hacer la solicitud correspondiente. Bueno, ahorita más adelante les voy a dar otros criterios, pero estos serían como los puntos principales para poder utilizar este formato. Y bueno, obviamente pues acompañado de igual acreditar la personalidad. Si ustedes porque conocemos y sabemos que muchos de ustedes apoyan en la elaboración de este tipo de formatos a las estaciones que representan, entonces sí también les pedimos de favor que tomen en cuenta que hay que requisitar los datos de la parte legal, en sentido de que hay que acreditar al representante legal o quien está firmando, ¿no? Y igual en su caso, pues acompañar el visto bueno de aviación civil en los casos que corresponda, y pagar los derechos, porque también ahí se tiene que señalar el número de factura que expide el instituto que ha emitido para el pago de derechos. Estos acuerdos del 28 de octubre, 5 de noviembre y 11 de noviembre están destinados más a la ventanilla electrónica. Es un poco más, a grandes rasgos, establecen lo que son, qué información se va a inscribir en el registro público de concesiones, todo el procedimiento para el acceso a la ventanilla electrónica, los e-formatos, que también van a ser formatos que van a expedir el instituto. Bueno, de hecho ya los expidió, pero no todos están habilitados. Ahorita nada más están algunos que son vigentes en la ventanilla electrónica, que son para el domicilio para recibir notificaciones, registrar al representante legal, registrar el código de ética, defensor de audiencias. En el caso de concesiones comerciales, pues registrar las tarifas. Hasta ahorita son los únicos formatos que están habilitados en la ventanilla electrónica. Sin embargo, derivado de estos acuerdos, conforme vaya transcurriendo el tiempo, se van a ir habilitando los otros formatos publicados para poder acceder a la información o subir la información a la ventanilla electrónica. ¿Por qué es esto? Pues la tendencia es que ya todo se realice de manera digital. Como ustedes vieron, pues con los formatos anteriores, pues la solicitud ya la tendencia es hacerla vía digital, igual el registro de información. Más adelante se irán habilitando todas esas funciones, pero mientras tanto, pues estos acuerdos atienden a eso, y también establecen el procedimiento para atender ya propiamente todas las solicitudes de manera digital, pero ahorita no están todas habilitadas. Por el momento solo son los 5 supuestos que les mencioné, pero no se descartan, no sabemos todavía cuándo, pero no se descarta que no en una fecha no muy lejana ya puedan irse habilitando para ir cumpliendo con estas obligaciones.
Este acuerdo del 28 de octubre, porque no, aquí son dos acuerdos distintos que se publicaron en la misma fecha, el 28 de octubre, perdón, uno atendía a la ventanilla electrónica y otro atiende al Sistema Nacional de Información e Infraestructura. Este sistema está muy interesante porque interesante y a veces consideramos un poquito una información muy abierta para al público en general. La intención de este sistema es que pues tanto concesionarios como otro tipo de personas, que ahorita les voy a mencionar quiénes, puedan entregar, inscribir o consultar información de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. Este sistema va a estar abierto para telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Qué tipo de información se va a estar publicando en este sistema? Pues la infraestructura activa, infraestructura pasiva, medios de transmisión, derechos de vía, sitios públicos y sitios privados. Este sistema maneja un concepto que se llaman sujetos obligados. Los principales sujetos obligados son los concesionarios, porque son los que van a proveer o van a llenar este sistema con toda la información que tienen. Los autorizados, en este caso, concesionarios autorizados, pues son los que proveen la información. Autoridades de seguridad y procuración de justicia, instituciones públicas, universidades, centros de investigación públicos y en su caso particulares podrán tener acceso a esta información, porque uno de los puntos que establece el acuerdo es de que cuando vaya a haber alguna licitación o cuando se abran los periodos para solicitar concesiones nuevas, las personas que estén interesadas, ya sean físicas o morales, que estén interesadas en obtener una concesión, puedan ver si hay algún tipo de infraestructura que puedan utilizar de manera compartida. Entonces, esta va a ser una base de datos, pues prácticamente, podría decir abierta al público en general. No es tan sencillo, no se va a publicar así tan abierta, pero porque hay un procedimiento para poder acceder a esa información, pero sí, una vez accediendo a ella, pues va a poder consultar lo que se requiere. Hay ciertos plazos para poder consultar la información, o sea, hay procedimientos especiales para ello, pero para las estaciones que ya están, o los concesionarios que ya están, pues, técnica y legalmente constituidos y operando, en su momento se va a generar ya esta obligación de reportar toda la información que comprende su infraestructura, ¿no? El cumplimiento de esta obligación de estar reportando la información va a ser a través de la ventanilla electrónica, y el instituto ha expedido formatos que desde nuestro punto de vista están sumamente detallados, o sea, literal casi tengo 2 clips y los 2 clips también tengo que reportarlos, están muy detallados. También si ustedes quieren acceder al acuerdo, con gusto se los puedo proporcionar. Y bueno, estos formatos van a ser se establecen 3 tipos de formatos. Uno para el acceso a la consulta de la información, otro para la entrega de la información, otro, el de acceso, es para acceso a la ventanilla, y hay otro que es para la declaración de confidencialidad. Esto es para aquellas personas que estén interesadas y que no son concesionarios y que están interesados en participar en alguna licitación o obtener alguna concesión para uso social o uso público. Firmarán esa declaración de confidencialidad donde no van a divulgar la información que ellos están obteniendo a través de esta plataforma, de este sistema, y tienen cierto periodo como para hacer consulta de estos datos, nada más. También el acuerdo establece un diccionario de datos que es bastante extenso, y la periodicidad del cumplimiento de las obligaciones. En este caso hay obligaciones que se tienen que estar, o información que se tiene que estar reportando de manera anual o de manera semestral. La buena noticia que por el momento les puedo dar es que este sistema aún no entra en vigor. El instituto deberá hacer la publicación en su página y probablemente también en el diario oficial de que ya entró en funciones este sistema. Mientras no entre en funciones, ahorita no estamos obligados o sujetos a presentar con estos formatos estos datos, ¿no? De todos modos, sí les sugiero que puedan acceder a este acuerdo, porque ahí se detalla qué se entiende por infraestructura activa, qué se entiende por infraestructura pasiva, que pues en muchas ocasiones genera confusión. El acuerdo del 15 de enero de 2020 se publicó, bueno, este acuerdo
atienda al uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. Siguiendo el tenor del acuerdo anterior, lo que quiere el instituto es que se abra y se comparta todo el tipo de infraestructura que se tenga a nivel, pues, industrias, telecom y radiodifusión. Y pues propiamente es esto, el fomento al despliegue de nueva infraestructura, o sea, para todos aquellos que quieran invertir en nueva infraestructura, acceder a la que ya está y también proporcionar el uso compartido de la que ya está implementada, ¿no? En este caso, pues pudiera ser para, no sé, compartir la misma ubicación de la planta transmisora, que pues ya se hace, pero pues ellos quieren, o la intención de este acuerdo es que pues vaya, sea de un modo más accesible. En su caso, pues también se podrá compartir la obra civil cuando se esté construyendo alguna estación, para el caso en particular, y ahí tendrá, digo, hay ciertos procesos, pero tendrá que hacerse alguna manifestación. Es un poco complejo el acuerdo, pero en grandes rasgos, pues sería propiamente el que los concesionarios puedan compartir su infraestructura. Esto nada más se da entre concesionarios, no se da entre particulares, no se da entre autorizados, únicamente es entre concesionarios. Y la obligación que establece este acuerdo es que cuando se haga alguna compartición de infraestructura, por decir, entre dos concesionarios distintos que puedan compartir la misma ubicación, tendrá que celebrarse algún convenio, y este convenio tendrá que registrarse en cierto tiempo ante el instituto. No establece que tenga que exhibirse alguna documentación técnica, sin embargo, pues sugerimos que se haga, sobre todo cuando se comparte la ubicación de la planta transmisora y la torre, pues ahí para que quede registrado técnicamente cómo están operando las estaciones de radio, 2 o más, donde se encuentra instalada la antena. Bueno, ya que a alturas, ahí pues sí recomendamos que se presente el POM, el proyecto de operación múltiple, para que pues coincida, para cuando vaya a una visita de verificación, pues todo esté debidamente cotejado entre lo real, lo material y lo que está registrado y autorizado ante el instituto. Y bueno, en caso de algún desacuerdo para establecer el pago o el convenio, pues el instituto tendrá facultades para entrar o intervenir en caso de desacuerdo, pero esto va más enfocado a sistemas de telecomunicaciones. Difícilmente yo veo que pueda haber un conflicto en el que sea tan grande que tenga que intervenir el instituto, ¿no? Yo difícilmente lo veo, sin embargo, si se da el caso, bueno, el instituto tendrá facultades para ello. El último acuerdo, o al menos el más reciente, es el que establece la acreditación y autorización de unidades de verificación. No me quiero adentrar mucho en este tema porque pues, ustedes son expertos y lo sabrán más. Nada más quiero comentarles que pues, este acuerdo establece requisitos, plazos y procedimientos para la acreditación y autorización de unidades de verificación, autorización de organismos de acreditación, y entró en vigor, si bien es cierto que se publicó en el Diario Oficial el 6 de febrero de 2020, entró en vigor recientemente el 3 de agosto, y también establece formatos para solicitar la acreditación y autorización, y también señala obligaciones y los casos en los que se puede revocar la autorización otorgada. Ahora, atendiendo a los criterios del instituto, pues propiamente de unos 5 años para acá se han ido implementando nuevos criterios que, si bien es cierto, es que documentalmente no están, pero sí son criterios que se han ido adoptando, es en aquellos casos en los que no se requiere una autorización propiamente. Es decir, en el caso de aquellas modificaciones que no generan la alteración de los parámetros técnicos de operación de la estación, por decir, ¿cuáles son los parámetros importantes? Pues la ubicación de la planta transmisora, la clase con la que opera o con la que se le ha autorizado para operar. Estos son parámetros técnicos básicos, indispensables para que tiene registrados la autoridad. Entonces, por decir, si ustedes quieren cambiar la ubicación de los estudios, hace muchos años se requería la autorización, y hasta que se obtenía la autorización ya materialmente se podía llevar a cabo el cambio de ubicación de estudios. Hoy día no. Hoy día simplemente se presenta un aviso de que lo van a hacer. Oye, instituto, te aviso que voy a cambiar mis estudios a esta ubicación.
a partir de esta fecha, y ya el instituto toma nota. El criterio que ellos han identificado para el que no se requiera la autorización de los estudios es que justamente como no altera la operación de la estación, o sea, no altera para la cobertura que tiene autorizada, pues no necesita estar sujeto a una autorización, simplemente se da un aviso. Igual en el caso de sustitución de equipos transmisores, pues nos iremos al formato, pero no requiere de una autorización, simplemente el instituto igualmente tomará nota. Y para el caso de actualización de algunos datos técnicos, por decir que han cambiado la línea de transmisión, pero no me afecta directamente en la potencia radial aparente, bueno, entonces ahí nada más se toma nota, o no sé, algún otro dato mínimo que no impacte directamente los parámetros técnicos autorizados en el título de concesión o en algún oficio, nada más el instituto tomará nota y no es necesario esperar a una autorización para que ustedes puedan llevarlo a cabo. Con relación al cumplimiento de las obligaciones periódicas, me referiré al pago de derechos, de los enlaces, las labores de investigación, la información técnica, legal y programática y el responsable técnico. Y ahorita les voy a decir por qué responsable técnico. Para el pago de los sistemas de los enlaces, ustedes saben que se requiere de la hoja de ayuda que expide el instituto para poder hacer el pago ante institución bancaria, pero este año en particular ha sido sumamente complejo y complicado y un poco tardío la obtención de las hojas de ayuda. ¿Por qué? Porque con la intención de ellos regularizar la información con la que cuentan o los expedientes con los que cuentan, porque el argumento es de que no tienen todo, están pidiendo el oficio, junto con la solicitud de la hoja de ayuda, piden el oficio donde se tiene autorizada la frecuencia que van a pagar, y ese oficio debe de tener 3 características: que esté a nombre del concesionario actual. Si no está a nombre del concesionario que la está solicitando, entonces habría que obtenerse la solicitud de la hoja de la cesión de derechos, la frecuencia que van a pagar y la vigencia, porque también muchos oficios estaban nada más autorizados por 5 años. Entonces hay que checar eso. Si no los tienen, pues hay que expedir una carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, pero pues no la recomendamos. Exhibir o manifestar que el pago del año inmediato anterior se realizó, y tomar en cuenta el tiempo de respuesta, porque a veces excede el 30 de marzo, que es la fecha, el 31 de marzo, que es la fecha límite para hacer el pago, y entonces el día 1 de abril ustedes ya están generando actualizaciones y recargos. Entonces sí presenten sus solicitudes con anticipación y pues para evitar algún problema. Con relación a las labores de investigación, esta obligación ya no corresponde a todos los concesionarios, únicamente a los que tienen todavía el título de refrendo de concesión vigente. Sé que ya voy sobre el tiempo, ya voy a terminar. Esta obligación está prevista para cumplirse a más tardar el 30 de junio. Por esta única ocasión y derivado de la contingencia sanitaria, se amplió el periodo hasta el 31 de agosto. Entonces, si aún los que están sujetos a esta obligación no lo han cumplido, pues todavía están en tiempo, les queda hasta el día lunes próximo para poder hacer el cumplimiento de esta obligación. Insisto, esta nada más compete para los que tienen el título de refrendo de concesión vigente, no para los nuevos títulos. Esos títulos ya no establecen la obligación. Para la información técnica, legal y programática, lo que comúnmente conocemos como boletas estadísticas, ahora ITLP, para televisión se tiene la obligación de presentarla más tardar el 20 de junio y para radio el 30 de junio. Y igualmente, por esta única ocasión se amplió el periodo para presentarla más tardar el 31 de agosto, que es el lunes próximo. Si no lo han hecho, pues les pedimos que lo hagan. En el caso de televisión, pues el acuerdo lo publicaron en una fecha posterior al 20, entonces suponemos que ya todos los de televisión ya lo habrán cumplido, y si no, pues cabe una pequeña ventanita para poder cumplir en tiempo. Y una característica importante aquí que les recomendamos es que se tomen en cuenta que las pruebas de comportamiento sí se deben de elaborar, o sea, sí es obligatorio hacerlas. Lo que no es obligatorio es presentarlas. No se presentan en el formato de la boleta estadística. Sin embargo, la autoridad, o en este caso el instituto, tiene la facultad de pedir su exhibición en cualquier momento. Por eso hay una manifestación de decir verdad que se han hecho, ¿no? ¿Qué perito se las elaboró y en qué fecha se hicieron? Entonces, y no coinciden esos datos, es una falsedad de declaración y tendremos ahí un menudo problema. Entonces,
sí es importante que se verifiquen esos datos y que se tengan a la mano. Nosotros recomendamos que las pruebas de comportamiento se tengan en la planta transmisora, en la cabina y otro en sus oficinas o en su despacho legal, pues tengan también un tanto para en caso de que se requieran, pues estén a la mano, ¿no? La declaración fiscal, de verdad, desde 2015 ya no se exhibe, desde 2013, perdón, entonces ya no es necesario que la manden, ya esa obligación afortunadamente ya no, ya no es necesario presentarla, esa información. Entonces, si ustedes tienen la opción de presentar su boleta antes, en los primeros meses del año, de verdad no se esperan hasta el mes de junio, pueden hacerlo antes, ya no depende de la declaración, entonces sí los invitamos a que se presente pues con la debida anticipación para evitar contingencias ante el instituto. Y lo del responsable técnico lo quiero mencionar porque justamente también es una obligación que ya nada más está sujeta a los que tienen el título de refrendo de concesión vigente, no a los títulos nuevos. Entonces, de igual manera, si no lo han registrado y les queda un cachito de tiempo, no sé, un año o 6 meses, sí les sugiero que lo registren. ¿Por qué? Porque el instituto hace la verificación para poder otorgar los títulos nuevos o las prórrogas de vigencia de concesión consideran el cumplimiento de obligaciones que esté al corriente y una de esas obligaciones es este registro del responsable técnico. Las nuevas, insisto, ya no está contemplada esta obligación ni en la ley. Para el caso de visitas de verificación, pues ahorita ya no están vigentes, ahorita no se están llevando a cabo, perdón, por la contingencia, pero en algún momento cuando cuando se reactiven, pues sí les pedimos que estas sean atendidas por ustedes, porque ustedes conocen bien a bien la operación de la estación, entonces sí es importante que no se dejen a otro tipo de personas que no tengan el acceso tan fácil a este tipo de información. ¿Por qué? Porque pues se corre el riesgo de que presenten datos erróneos y ahí puedan ustedes obtener un procedimiento administrativo de manera innecesaria. También pues sugerimos que en cuanto reciban la visita se pongan en contacto con su área legal para que pues se coordine toda la información y datos que se van a presentar. Y bueno, finalmente pues nada más combinarlos a que participen en las consultas públicas que elabora el instituto, porque bueno, le da valor a la industria, genera diversidad de opiniones, porque nunca va a ser lo mismo tener una visión legal que una visión técnica, y pues también eso genera experiencia para ustedes, se puede entender como un ejercicio de democratización, y pues yo lo vería como un derecho que debemos ejercer todos, ¿no? Entonces, sí los invito a que participen y con eso pues terminaría mi presentación.